Buenos días tengan todos ustedes, hermanos, sean todos, cada uno bienvenidos de nuevo en este primer día de la semana, el último domingo de este mes. Recuerden que para el próximo domingo tenemos el nuevo horario de invierno. Sí, horario de invierno. Nos vamos a levantar una hora más temprano. Ténganlo en cuenta para que se empiecen a preparar. Más tarde. Una hora más tarde, perdón. Sí, bueno, dormimos un poquito más. Tómenlo en cuenta, empiecen a preparar para que no nos agarre desprevenido. A mí me pasó una ocasión, llegué después de la clase a la reunión, pues no me había fijado en el cambio, pero sí nos agarra a veces desprevenido. Tómenlo en cuenta, sean nuevamente todos bienvenidos. Tenemos el rol establecido. Si algún hermano no viene o no llega, los que están atrás lo pueden cubrir o nos avisan para hacer el cambio. Y esperemos que todos estén bien, que todos lleguen con bien. Vamos a ir a Dios en oración, así como estamos. Oremos. Amoroso buen Dios que estás en la altura de los cielos, en esta hora, Padre bendito, pudimos hacer tu santa y bendita presencia. Te agradecemos de antemano, Padre Santo, por la bendición que nos das de estar con vida hasta este momento, de estar sanos, de que todos nuestros hermanos hasta este momento también están gozando de buena salud, Padre bendito. Te pedimos que tengas misericordia con aquellos hermanos que en las diferentes congregaciones hoy no se pueden reunir a causa de alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna molestia, Padre, tragedias, accidentes. Sé con ellos, Padre, donde están, si están en hospitales. También con los familiares que cuidan a nuestros hermanos que son ancianos, Padre, que ya no pueden valerse por ellos solos. Pedimos que los bendigas con paciencia, Padre bendito, para que tengan ese cuidado que necesitan nuestros ancianos, ya que en algún momento también nosotros llegaremos a necesitar la ayuda para poder movernos en diferentes lados. En esta hora, Padre Santo, también pedimos que a todos nuestros hermanos predicadores, donde quiera que estén en las diferentes iglesias alrededor del mundo, Padre, los bendigas, también nos ayudes a que puedan estar concentrados siempre, Padre, para explicarnos de la mejor forma la palabra de Dios, la Escritura, Padre bendito, que a veces no alcanzamos a comprenderla toda. De hecho, Padre Santo, nos falta muchísimo por aprender y entender, sobre todo, Padre bendito. Bendícenos a todos los que estamos aquí por nombre, Padre Santo. Te pedimos que perdones también nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De los cantos espirituales vamos a ir al número 76. Himno número 76. Cara a cara. Si lo tenemos, cantemos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria,
en Cristo nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Vamos al número 200. Himno número 200. No hay Dios tan grande como tú. Si lo tenemos, cantemos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. El himnario grande, hermanos, vamos a cantar el himno número 104. Padre amado, número 104. Cantemos. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de amor, Padre amado, Padre amado, Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces en un canto de amor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por animarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces en un canto de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Número 133. Soy peregrino aquí. Número 133. Cantemos. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oír, que dijo la celeste voz, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios, que del pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con Él, los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios
de mi Rey. Este mensaje fiel oír, que dijo la celeste voz, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados soy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz reinan por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey. Este mensaje fiel oír, que dijo la celeste voz, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados soy con Dios. Dios les bendiga. Vamos a participar de la Cena del Señor en estos momentos. Vamos a tener una lectura, los pasajes bíblicos, en Hechos 2:42. Hechos 2:42 nos dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También tenemos otra lectura en Hechos 27, ahí adelante, también escrito, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 en adelante. 1 Corintios 11, del 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vamos a hacer la oración por el pan sin levadura en este momento. Señor Dios grande, todopoderoso, te rogamos que bendigas este pan sin levadura, al cual participar de este mandamiento. Padre Santo, hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue maltratado, que fue crucificado en esa cruz, y todo por obediente hacia ti, Padre, todo para pagar por nuestras culpas. Gracias, Padre, porque siempre nos has amado y nos has dado la forma, Padre, para que nosotros, por medio de Él, alcancemos esa vida que necesitamos, que buscamos, y estar contigo en el día que tú decidas, Señor. Gracias, Padre, te damos, ayúdanos para meditar en estos mandamientos y hacerlos de acuerdo a como tú nos los indicas en la palabra que nos has dejado, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vamos a pedir a nuestro hermano Fabela que haga la oración por el jugo. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos gracias una vez más, Señor, en este día, Señor, en esta hermosa mañana que usted nos da, Señor. Y venimos ante usted, Señor, nuevamente en esta oración, Señor, pidiéndole por la sangre preciosa que derramó su Hijo amado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, Señor. Bendito Padre, le pido que la bendiga y así también a todo el hermano que va a participar de ello, Padre. Todo esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos el punto de adoración para nosotros los cristianos también en este primer día de semana. El mandamiento que tenemos que participar es la ofrenda. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice la Escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a pasar a otra parte de la Escritura. En Lucas capítulo 21, versos del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. Dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nuestro hermano Gerardo va a hacer la oración por la ofrenda. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos, Padre, por esta hermosa mañana. En esta hora le pedimos que bendiga este mandamiento, Padre, mandamiento que es la ofrenda. Le pedimos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que vamos a participar de este mandamiento, que bendiga nuestros trabajos, Padre, de cada uno, y pedimos, Padre, que bendiga a nuestros hermanos que administren esta ofrenda, Padre. Bendito Padre, esto se lo pedimos y le damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que los bendiga, hermanos.
Vamos a cantar un himno de los cantos espirituales. Después tendremos una lectura base para la meditación de esta mañana, de la predicación que vamos a recibir en el Señor Marcelo. Número 27 de cantos espirituales. Padre, tu palabra es. Número 27. Cantemos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza ayer, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Vamos a nuestras Biblias. Busquemos en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores, profeta Daniel, en el capítulo 2, versos del 36 al 46. Dice así la palabra de nuestro Dios. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas no habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado del barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieren presentes e incienso. Palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta hora, hermanos, nuevamente en este día del Señor. Y gracias por su palabra, la palabra de Dios que nos anima, nos motiva y nos ayuda a meditar en ella y aprender cada día de este mensaje. Y pues la lectura que leíamos hace referencia a lo que aconteció en el imperio de Babilonia, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo allá por orden de Dios, porque Dios es quien manda allá en cautividad al pueblo de Israel. Al pueblo de Dios lo manda en castigo por su rebeldía, y es Nabucodonosor quien va a llevar cautivo al pueblo. Así que la Biblia nos dice que Nabucodonosor toma por cautividad al pueblo de Israel, y son llevados a este lugar, a Babilonia, jóvenes hebreos, jóvenes que habían sido escogidos príncipes del pueblo de Dios, para que ellos sirvieran allá a Nabucodonosor. Eso lo podemos ver allá en el libro de Daniel, en el capítulo 1. La Biblia nos dice que Daniel era uno de los que habían sido elegidos para servir allá ante la mesa de Nabucodonosor, para servirle en su palacio. Y estos jóvenes, según el capítulo 1 de Daniel capítulo 1, versículo 6, dice que se llamaban así. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Eran de la tribu de Judá. Entonces Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Fíjense qué curioso es que nosotros nos acordamos más de los nombres que les ponen a los amigos de Daniel, babilonios, ¿verdad?, que eran Sadrach, Mesac y Abed-nego, y no nos acordamos tanto del nombre de Daniel, que era Belsasar. Nos acordamos más de Daniel, pero nos acordamos más de Sadrach, Mesac y Abed-nego. Pero bueno, ahí estos jóvenes hebreos son escogidos. La Biblia nos dice que son llevados ante el jefe de los eunucos para que les asigne designe alimentos para que ellos pudieran estar sirviendo allá en el palacio. Pero Daniel y sus amigos se proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y ellos lo hacen así y comen legumbres, dice la escritura, y toman agua. Esto para mostrar que no querían contaminarse con la comida que Nabucodonosor proveía, que era en su mayoría entregada a la idolatría, a los ídolos. Pero bueno, la escritura nos enseña que Daniel es escogido, pero Daniel va a venir a hacer un papel muy importante durante el imperio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, y ya lo leíamos, los hermanos lo leían, que Daniel mismo le dice a Nabucodonosor: tú eres rey de reyes. Y vaya que Nabucodonosor, por la historia que sabemos, era un rey muy poderoso. Así que Daniel está ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor pues está recibiendo mensajes de Dios, y aquí Daniel está también recibiendo la instrucción de los babilonios, pero él, vamos a ver que Dios tiene un plan muy importante para él. Daniel va a tener que interpretar un sueño que tiene Nabucodonosor. ¿Qué había soñado Nabucodonosor? Bueno, por el tiempo no podemos leer todo lo que soñó, ¿verdad? Pero Nabucodonosor soñó una imagen de diferentes materiales,
que más adelante vemos y le dice Dios que representa cada una de estas partes de esta imagen un reino, ¿verdad? Usted recuerda en el capítulo 2, vemos que Nabucodonosor tiene este sueño y ve que una piedra, y dice la escritura que es cortada, no con mano, viene y destruye esta imagen. Pero Nabucodonosor se turba en su mente y no sabía la interpretación. Así que él manda a buscar a sus sabios y a sus adivinos para que le interpreten el sueño que él había tenido. Pero él dice, yo voy a aceptar que alguien venga a interpretarme, a decirme lo que significa este sueño, pero yo no les voy a decir lo que soñé. Era muy sabio Nabucodonosor en ese aspecto, ¿verdad? Porque dice, si les digo, pues me van a querer hacer lo que muchos hacen, charlatanes, ¿verdad? Dime algo y te digo algo, ¿verdad? Nabucodonosor dice, no les voy a decir nada. Así que, a ver quién puede interpretarme este sueño. Y nadie pudo, hermanos. ¿Solamente quién? Daniel. Daniel va y le dice a Nabucodonosor, pues para mí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque yo no te lo voy a revelar. El que te lo va a revelar es Dios. Y soñaste esto, y la interpretación es esto. Y Nabucodonosor se queda sorprendido, ¿verdad?, de esta afirmación. ¿Qué había soñado allá Nabucodonosor? Pues una gran imagen, ¿verdad?, con diferentes tipos de materiales: la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro mezclado con barro. Cada uno de estos materiales se representa con un imperio. Le dice Daniel, ¿verdad?, tú eres esa cabeza, ¿verdad?, tú eres esa imagen, ¿verdad?, que viste, ¿verdad? ¿Y qué representa cada parte de esta imagen? Representan diferentes imperios, ¿verdad? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y después ya el imperio romano, y al final los dedos de los pies mezclados con barro, representando los reinos que surgen después del imperio romano, ¿verdad? Y claro, si nosotros al leer esto, pues no entendemos del todo, ¿verdad? O no nos alcanza a comprender todo lo que estamos leyendo. Imagínense para Nabucodonosor. Sin embargo, lo más importante era lo que estaba soñando también Nabucodonosor, que viene del cielo una piedra, fue cortada, dice la escritura, no con mano, una piedra que viene y que destroza esta imagen, ¿verdad? No hacemos mucho énfasis muchas veces a eso, pero en realidad eso es lo más importante. Vamos allá a Daniel capítulo 2, para recordar lo que le dice aquí Daniel a Nabucodonosor. Le dice, ¿verdad?, el 36, fíjense, Daniel 2:36, este es el sueño que tuviste, ¿verdad? También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces, no solamente le estaba diciendo lo que soñó, sino que también le estaba diciendo lo que significaba, ¿verdad? Así que, ¿qué soñó, verdad? Bueno, le dice ahí en el versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste, le dice Daniel a Nabucodonosor, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, escucha este mensaje de Daniel, de parte de Dios, se queda sorprendido, ¿verdad? Porque ¿qué estaba haciendo aquí, en cierta manera, Nabucodonosor? Pues profetizando lo que iba a acontecer en lo porvenir. Cómo esta imagen iba a representar varios imperios poderosos, pero que iba a haber un reino que no sería jamás destruido. Que iba a venir una mano, cortaría una piedra, no con mano, dice el texto, ¿verdad? Y que vendría y destrozaría esta imagen,
pero este reino permanecería para siempre. Eso es lo que le dice aquí a Nabucodonosor, ¿verdad? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, dice, que no será jamás destruido, pero no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué está hablando esta profecía? Pues de la iglesia, ¿verdad? Ya lo sabemos, de la iglesia. Y este reino que no sería parte de un reino terrenal, un reino celestial, un reino divino, un reino que no sería jamás destruido, el reino que es la iglesia. Y Daniel, imagínense cuántos años atrás ya se estaba hablando de esto, profetizando, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque a partir de que se establece la iglesia, el reino, la iglesia que es el reino de Cristo, vemos que aparece en la Biblia como algo actual, ¿verdad? Colosenses 1, ¿verdad? En el versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado, dice el texto, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, del establecimiento de la iglesia, del reino que es la iglesia de Cristo. Entonces nosotros somos parte de ese reino, pero no un reino físico, sino un reino espiritual. Ya le decía Jesús a Pilato, ¿verdad? Le preguntaba, y lo veíamos la semana pasada: ¿luego eres tu rey? ¿Qué le respondía Jesús? Yo para esto he venido, pero mi reino, decía Jesús, no es de este mundo. Sin embargo, se cumple el establecimiento de la iglesia de Cristo ya como un reino establecido, ¿verdad? Y eso lo sabemos, y hemos visto cómo, a pesar de que hay diferentes iglesias, pues la iglesia de Cristo era una en un inicio, ¿verdad? En el primer siglo, ahí en el diagrama podemos ver el número 1, pues era la iglesia que Cristo edificó allá en el día de Pentecostés, en el año 33, ¿verdad? Alrededor de las 9 de la mañana, hasta la hora podemos saber. Pero a partir del siglo segundo y a final del siglo primero, cada cuadro representa un siglo, vemos que surgen muchas iglesias. Por ejemplo, la iglesia católica romana, la iglesia que surge en el año 606, imagínense, ¿verdad? Ya una iglesia corrompida, ¿verdad? No la iglesia que Cristo había de edificar, la iglesia de Cristo que era pura. Y claro, había las advertencias, ya nos lo decía la Escritura, que vendrían falsas religiones, que vendrían falsos maestros que apartarían de la verdad el oído. Y claro, la iglesia de Cristo, ¿qué debe hacer? ¿Qué podemos hacer cuando vemos cuántas denominaciones hay o cuántas iglesias hay? Bueno, podemos hacernos simplemente la pregunta de que si eso está en la Biblia o no, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que una persona conozca la verdad? Pues ir a la Biblia, ¿verdad? Y buscar en la Biblia lo que la Biblia nos enseña, no lo que los hombres quieran enseñarnos, sino que la Biblia nos enseña. Ahora los líderes religiosos quieren cambiar lo que está establecido ya por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Pero bueno, la iglesia es el reino de Cristo, y Cristo ha prometido que vendrá por su iglesia. Pero la pregunta aquí, ¿pero cuál iglesia? ¿Por cuál va a venir Cristo? ¿Por cuál iglesia va a venir? ¿Y qué tenemos que hacer? Por regresar a la Biblia, regresar a la palabra de Dios. En el Salmo 119, vamos a leerlo ahí rápidamente. Salmo 119, en el versículo 160, la Biblia nos dice, ¿verdad? Y nos advierte que tenemos que buscar la palabra de Dios, la suma de la verdad. Salmo 119, fíjense en el versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Y luego dice el 162, me regocijo en tu palabra,
como el que haya muchos despojos. Pero fíjense cómo en el Salmo 160 y 61 y 62 menciona la palabra de Dios, y cómo el salmista se goza en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues regresar a la Biblia, regresar a la palabra de Dios. Pero bueno, ¿por cuál iglesia va a venir Cristo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por cuál iglesia va a venir Cristo? Bueno, vamos a ver algunas respuestas a esta pregunta, ¿verdad? ¿Por cuál iglesia va a venir Cristo? Rápidamente, ¿verdad? Tenemos que decir, y es algo que afirmar, ciertamente no podemos ni debemos condenar a nadie en el mundo, pues no es nuestra posición ponernos por jueces. Nosotros no podemos condenar a nadie, sin embargo, sí tenemos que hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, sí podemos y debemos hablar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Lo que sea y vaya de acuerdo con la sana doctrina. Sí tenemos que defender la doctrina, sí tenemos que rechazar la mentira. Nosotros tenemos que defender la verdad. Pero, ¿por cuál iglesia va a venir Cristo el Señor? Porque el Señor ha prometido que va a venir. Y bueno, la primera respuesta que podemos entender y podemos ver en la Biblia es que Él vendrá por la iglesia que Él edificó. Fíjense, vamos a leer ahí Mateo capítulo 16, un texto muy conocido. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, un texto que sabemos que nos enseñan en las clases de niños, ¿verdad? Desde chiquitos, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 18, palabras del Señor Jesús, y le dice aquí a Pedro y a los discípulos, le dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? ¿Por cuál iglesia va a venir Cristo? ¿Cuál es la iglesia que Cristo, por la cual vendrá? Bueno, la primera respuesta es esta: por la iglesia que Él edificó. No es la iglesia de nadie más, es la iglesia de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice el Señor? Edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que Él es el que edificó esta iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 11, nos dice el apóstol Pablo que no podemos nosotros poner otro fundamento que el que está puesto. Fíjense ustedes ahí, léanlo en su Biblia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, advierte Pablo, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la obra de cada uno, dice el verso 12, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero dice el verso 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Por eso, ¿quién es el que compró la iglesia? ¿Quién es el que edificó la iglesia? Bueno, es Cristo. Es Cristo. ¿Por cuál iglesia vendrá Cristo? Por la que Él edificó. Si usted recuerda lo que dice el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro, dice el apóstol que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Dice Pedro: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Por cuál iglesia vendrá Cristo? Por la que Él edificó. Esa iglesia que fue profetizada desde los tiempos de Nabucodonosor. ¿Por cuál iglesia vendrá Cristo? Bueno, número 2, por la iglesia que Él compró con su sangre. Hechos capítulo 20, en el versículo 28, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo derramó su sangre. Pablo lo recuerda a los hermanos y dice:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice Pablo, Él ganó por su propia sangre. Fíjense, hermano, lo que dice ahí. No fuimos comprados con oro o con plata. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ustedes fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo. Por eso, hermanos, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. Fuimos comprados con la sangre preciosa y nosotros tenemos que honrar esa sangre, porque no fuimos comprados con algo perecedero, sino que algo valioso, algo hermoso, que es la sangre de Cristo. Y dice el autor de los Hebreos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación del alma, ¿cuánto más, dice el autor, la sangre de Cristo, la cual se ofreció como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo? Por eso, hermanos, ¿por cuál iglesia vendrá Cristo? Bueno, hemos visto, número 1, por la iglesia que Él edificó. Hemos visto, número 2, por la iglesia que Él compró. Pero también hemos de ver, número 3, vendrá por la iglesia que es su esposa, su única esposa. Efesios capítulo 5, en el versículo 21, fíjense lo que dice la Escritura en cuanto a Cristo y su iglesia. Cómo relaciona a Cristo con la iglesia. Dice ahí, Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, dice la Escritura, que el Señor se la quiere presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ese día, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, será un día muy hermoso, porque se nos va a permitir a nosotros estar listos para la cena de las bodas del Cordero. Y tendremos que vestirnos con nuestras ropas finas, ¿verdad? Pero no estoy hablando de ropas literalmente físicas. Estoy hablando de las obras que nosotros hayamos hecho. Allá en Apocalipsis capítulo 21, dice el autor, ¿verdad?, inspirado por Dios, Juan, Apocalipsis capítulo 21, dice que a la iglesia se le permitirá en aquel día desposarse con el Señor y prepararse para estas bodas. Fíjense, Apocalipsis 21, 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo le mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y luego fíjense en Apocalipsis 19, en el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿quién es su esposa? La iglesia, ¿verdad?, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio,
y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí, por eso digo que en aquel día final se nos va a permitir prepararnos, y claro, hemos de estar preparándonos desde ahorita, ¿verdad? Desde ahorita en nuestra vida, porque en aquel día final, hermanos, estaremos delante del Señor y se va a revelar por qué iglesia va a venir el Señor. No va a venir por todas las iglesias que hay en el mundo. No va a venir por todas las iglesias. Va a venir por su iglesia, la que Él compró, la que Él edificó. Si usted está aquí y usted piensa que esta iglesia donde está usted es como cualquier otra iglesia, si usted piensa que no hay diferencia en la doctrina, déjeme decirle con la autoridad que me da la palabra de Dios, que está usted en el error. La iglesia de Cristo es por la que Cristo murió. La iglesia de Cristo es la que Él edificó. La iglesia de Cristo es la que Él compró con su sangre. La iglesia de Cristo es la que sigue la doctrina de Cristo. Pero si estamos confundidos, es momento de expresarlo. Si usted tiene dudas en su mente, si usted tiene dudas en su corazón, expréselo a algún hermano. Hable con nosotros en privado. Yo sé que ahorita estamos en el sermón, ¿verdad? Pero no tenga duda de dónde está usted parado, espiritualmente hablando. Porque qué triste es que de repente sabemos, ¿y el hermano dónde está? No, pues está yendo allá a la iglesia de la luz del sábado. ¿Y la hermana dónde está? No, pues está yendo allá a la iglesia cuadrangular del Espíritu Santo. ¿Y por qué está yendo allá? No, pues dice ella que todo es igual, que donde quiera se predica la palabra de Dios. No, hermanos, estamos mal. Si usted piensa así, estamos mal. Si usted piensa así, está errado. Porque en aquel día final, cuando Cristo venga en gloria, dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y ojalá que pongamos atención a la palabra, ¿verdad? Y que no estemos viendo el celular nada más, el Facebook ahorita, ¿verdad? Hay momento para todo. Pero ojalá pongamos atención a la palabra y que entendamos que en aquel día final va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Porque Mateo 7:21 dice claramente, fíjense, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, hermanos, me dirán, dice el Señor, muchos, no pocos, ¿verdad? Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué iglesia va a venir Cristo? ¿A quién va a recibir Cristo? A los que hacen su voluntad. En aquel día final muchos le van a decir, imagínense, hermanos, se van a atreverle a decir al Señor, Señor Jesús, ¿qué no hicimos milagros en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios? Al Señor, hermanos. Porque a mí y a ustedes nos pueden mentir todo lo que quieran, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez estaba hablando con un señor en un estudio bíblico y él me decía, tú no me vas a venir a mí a decir que los milagros no existen. Si yo los he hecho, decía él. Yo los he hecho. Yo he echado fuera demonios. Yo he hecho milagros. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Me despreciaba, ¿verdad? Y yo le decía, pues yo nada más le digo lo que la palabra de Dios me dice. Que esos milagros son engañosos. Que esos milagros son mentirosos. Y le leía yo este texto, Mateo capítulo 7, versículo 21. Delante muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no hicimos milagros? ¿Echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Qué va a decir el Señor Jesús, hermanos? Nunca te conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo le llama el Señor Jesús a esos charlatanes que abusan de la religión, que abusan de ser los pastores? ¿Cómo les llama? Hacedores de maldad. Así les llama, hermanos. Hacedores de maldad, mentirosos, falsos profetas que no predican la verdad. Por eso en aquel día final, hermanos, Cristo va a venir por la iglesia también que hace la voluntad de su Padre, y lo estamos leyendo, ¿verdad?
Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, un texto muy importante. El que hace la voluntad de su Padre, porque es muy fácil decir que amamos al Señor. Es muy fácil decir que amamos al Señor. Pero si me amáis, que dice el Señor, guardad mis mandamientos. Porque mucha gente dice, yo amo al Señor, pero ¿de qué sirve si con los hechos lo niegan? Con sus acciones lo niegan. El Señor Jesús vendrá por la iglesia que menciona la Biblia, la única iglesia, hermanos, que menciona, porque hay muchas iglesias, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias habrá en el mundo? Infinidad. Aquí París, Texas, hermanos, está lleno de iglesias. Lleno de iglesias. Diferentes nombres, diferentes títulos, diferentes doctrinas, diferentes líderes religiosos, pastores. Pero déjeme decirle que Cristo va a venir nada más por la iglesia que él edificó, por la iglesia que menciona la Biblia. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias debe haber según la Escritura? Una, la iglesia de Cristo. Pero para poder ser la iglesia de Cristo, no nada más hay que tener afuera el nombre puesto, ¿verdad? Porque usted puede entrar, ver un edificio y que diga afuera iglesia de Cristo, pero si usted entra y no está haciendo la doctrina de Cristo, no es la iglesia de Cristo. Y usted puede ir, por ejemplo, a Eagle Pass, Texas. Ahí usted va a ver muchos edificios que dicen afuera, iglesia de Cristo. Muchos. Y ahora alguien me ve por este medio de Eagle Pass, pues hablo con lo que la palabra de Dios me dice, la autoridad que me da la palabra, ¿verdad? Porque yo puedo ir y puedo ver el edificio allá afuera que dice iglesia de Cristo, pero si entro y veo que una mujer está predicando en el púlpito, ¿qué voy a decir? Pues no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la mujer debe guardar silencio, según, de acuerdo a la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 14 versículos 34, que las mujeres callen en la congregación, dice la Escritura, porque no les es permitido hablar ni ejercer dominio, porque está el varón presente. Eso es lo que dice la Escritura. Es el orden que está establecido por el Señor. La mujer tiene un papel muy importante en la iglesia. Enseñar a las jóvenes, enseñar a los niños, pero no enseñar desde el púlpito. Y la iglesia de Cristo tiene esa doctrina porque es lo que la Biblia enseña. No es un capricho mío, ¿verdad? Vamos a leerlo, 1 Corintios capítulo 14, para las pastoras, ¿verdad? Que se autodenominan pastoras, ¿verdad? Pues ahí lo dice, 1 Corintios 14, versículo 34, y claramente lo dice. Apúntelo para que lo cheque, ¿verdad? 1 Corintios 14, 34. Dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son, ¿qué, hermanos? Mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así dice la Escritura. Mas el que ignore, ignore, ¿verdad? Entonces, la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia, pero en la adoración, hermanos, hay que saber hacer la distinción. Por ejemplo, ahorita no tenemos clase, pero cuando hay clase bíblica, que en unos domingos tendremos la primera clase bíblica ya en la mañana, ¿verdad? La mujer puede preguntar, porque el predicador dice, ¿verdad?, que está dando la clase, el maestro, alguna pregunta, algún comentario, da la autorización. Pero en la adoración donde estamos ahorita, no podría ni debería una hermana pararse aquí a hablar. No debería, ¿verdad? A veces sucede, ¿verdad? A veces sucede. Hermano, dirige este himno. No puede decir eso. En la adoración no debe. Uno a veces sucede, y aquí ha sucedido en otros lugares, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Tenemos que actuar con cautela, ¿verdad? Porque estamos en la presencia de Dios. La mujer no puede hablar. Y si yo voy a una iglesia, predicar, ¿verdad?, y veo a una mujer predicando, pues voy a ver que no es la iglesia de Cristo, aunque diga fuera iglesia de Cristo. 1 Timoteo capítulo 2, ahí márquelo para que lo cheque también usted en su Biblia, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Márquelo en su Biblia. Dice, la mujer, otra vez,
aprenda en silencio, con toda sujeción. Así dice la Escritura, hermanos. Aprenda en silencio. Ese silencio es un silencio reverente. Y como he dicho, ¿verdad? Si es una clase bíblica, la mujer puede preguntar, ¿verdad? Porque el maestro está dando la opción, está dando la autorización. Pero no puede una hermana venir aquí a pararse al púlpito mientras haya varones aquí presentes a enseñar. Porque aquí dice, ¿verdad? Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego ahí nos da la razón. Ahí nos da la razón. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Dios? Número 1. Porque Adán fue formado primero. Y después Eva. Esa es la primera razón. Número 2, segunda razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahí están las dos razones, hermanos. Hermanas. ¿Pero por qué la mujer no puede hablar? Pues porque Adán fue formado primero. Y porque Adán no fue engañado. Y si usted tiene un reclamo, pues reclámele a Dios, ¿verdad? Allá está la oficina de reclamaciones en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por cuál iglesia va a venir Cristo? Por la que sigue la doctrina de Cristo. Pero hermanos, otra vez digo, si hay alguna duda entre nosotros, expresémoslo. Ahorita no, ¿verdad? Porque estamos en la adoración. Pero al final, pregúntenos, díganos, que no haya dudas. Porque si hay dudas, hermanos, no va a haber excusa en el día final. En aquel día final muchos se van a sorprender. Y que yo me acuerdo en alguna ocasión le leíamos este texto a una pastora y le decíamos, reconozca que lo que se escribe, que decía Pablo, son mandamientos del Señor. Pero dice ahí mismo Pablo, mas el que ignora, ignore. O sea, que es cuestión de usted. ¿Por cuál iglesia va a venir Cristo? Por la iglesia que menciona la Biblia. Y por número 6, por último, Él vendrá por la iglesia que preserve hasta el fin. Sí, hermanos, hemos de perseverar hasta el fin. Hemos de seguir fieles hasta el fin. Mateo 24, versículo 13, ¿verdad? Claramente dice, ¿verdad? Mateo 24, versículo 13. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos, para que usted lo vea también. Mateo 24, 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana, hermanos, es una vida de lucha constante, ¿verdad? No piense usted que la vida cristiana nada más es pura temporada. Cuando usted decidió obedecer el Evangelio de Cristo, al igual que su servidor, decidimos seguir al Señor y serle fieles hasta la muerte. Y la vida cristiana es de una carrera. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Pero tenemos que correr ¿cómo? Con paciencia. En esta vida cristiana, hermanos, vamos a enfrentar muchos tropiezos, muchos desánimos, muchas luchas. Y tenemos que ser fieles al Señor a pesar de los tropiezos, a pesar de los desánimos, a pesar de las caídas, a pesar de las distracciones. Pero hermanos, correr con paciencia. Usted ha visto los maratones y siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando el maratón empieza, estamos viendo en las Olimpiadas, ¿verdad? Está la toma desde el helicóptero y empiezan a correr unos con mucho ánimo, con mucha fuerza y bien recio. Pero ya llegando a la mitad del maratón, se cansan y se quedan tirados. Pero al inicio, usted ve a unos que van corriendo a un paso, firme. Sí, se cansan, ¿verdad? Sí, se distraen a veces, pero firmes. Y no voltean atrás. Porque cuando volteas atrás, pierdes tiempo. ¿Sabe usted eso? Los que corren profesionalmente no voltean. Pero si volteas atrás, si te fijas en los demás, en cómo vienen los demás, si pierdes tu objetivo, ya perdiste tiempo. La vida cristiana así es, hermanos. Tenemos que ir corriendo con paciencia, llevando un paso, un ritmo, ¿va? No ser, decía un hermano, ¿va? Llamaradas de petate. ¿Saben ustedes lo que son los petates, ¿va? Cómo se prenden y
bien, al principio bien fuerte la llama, ¿verdad? Pues ya, poco a poco es menos el fervor, poco a poco es menos el ánimo. ¿De quién depende, hermanos? Pues nada más de nosotros. Porque yo no voy a responder por ustedes en el día final. Yo no, ¿verdad? Ni usted va a responder por mí. Cada uno dará a Dios cuenta de sí, de lo que haya hecho en el cuerpo, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo fuera anciano, ¿verdad? Pues sí, respondería por alguno de ustedes, ¿verdad? Pero ahorita no soy, ¿verdad? No soy. Pero al final del día, hermanos, yo creo que cada uno va a responder por sus actos, ¿verdad? Pero nuestro deseo es que cuando Cristo venga por nosotros, que seamos su iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, por la cual esa iglesia que Él, número 1, edificó, esa iglesia número 2 que Él compró, esa iglesia número 3 que es su esposa, esa iglesia número 4 que hace su voluntad, esa iglesia número 5 que se menciona en la Biblia, y número 6, esa iglesia que persevera hasta el fin. Ojalá que seamos de esa iglesia. Y Nabucodonosor no entendía, ¿verdad? Y veía el sueño y se quedó admirado y le manda a quemar incienso a Daniel y lo manda a ser el segundo del reino, pero igual con muchos, ¿verdad? Nada más llamará de petate, porque Nabucodonosor nada más por un momento le entraba la espiritualidad, ¿verdad? Y el reconocer a Dios como el gran Dios verdadero, y no se le olvidaba y no hacía ningún cambio en su vida. Ojalá que a nosotros no nos pase como a él, ¿verdad? Que si ya estamos en el camino, que si ya vamos en la carrera, corramos con paciencia y que tengamos en mente hacer su voluntad. Vamos a terminar leyendo 1 Juan capítulo 2. Gracias por su atención, y sabemos que pues no tenemos clase ahorita, por eso hacemos un poco más largo el sermón, y pues es una hora en la semana, ¿verdad? No es mucho lo que estamos aquí, ¿verdad? Ojalá no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Pero que a su tiempo segaremos, dice Pablo, si no desmayamos. 1 Juan capítulo 2, verso 17, dice la palabra: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojalá que cuando partamos de este mundo, hermanos, pues recordemos eso, ¿verdad? Y mientras estemos en este mundo, recordemos eso, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención, hermanos. El himnario Cantos Espirituales, vamos a buscar el número 12. Número 12. Damos gracias a nuestro hermano por la predicación de esta mañana. Lo tenemos, cantemos a nuestro Dios. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, ser mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, ritmo limpio, manantial, en el cual
Hermanos, pues gracias a Dios estamos por concluir nuestra oración. Gracias también al hermano Marcelino que nos puso la palabra en este día. Dios le bendiga. Y gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Agradecer este día a nuestro Padre Dios que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poner nuestro corazón, nuestro deseo de estar en este lugar para alabarle como Él se lo merece. Si me acompañan, hermanos, en su boletín, vamos a dar gracias a cada uno de los que están presentes, a los que vienen por segunda o primera vez. Dios les bendiga. Y vamos a entrar en las peticiones de oración. Orar por Karina León y su salud. Es la hija de nuestra hermana Aurora, de nuestro hermano Fermín. Hay que orar por ella para que salga adelante. Tiene problemas en su ojo izquierdo o derecho. Izquierdo, igual que el mío. Y sí, a veces se batalla mucho, pero hay que orar para que ella salga adelante. De igual manera, hermanos, orar por los enfermos, por el COVID-19. Hay muchos que están enfermos y pues muchos salen adelante y muchas veces no lo logran, pero hay que orar por todos ellos los que están enfermos, ¿verdad? Orar también por una vacuna para el COVID-19. De igual manera, orar por los hermanos de la Mar Ávino que hoy se reúnen, inician su servicio en el edificio. Hay que orar para que todo salga bien y así se continúe, ¿verdad? Siempre y cuando obedeciendo las reglas del CDC, ¿verdad? Continuamos. Próximo sábado por la noche, retrase su reloj 1 hora, porque es el cambio de horario de invierno, ¿verdad? La llegada del invierno trae consigo el cambio de horario en Estados Unidos. Será este domingo, 1 de noviembre, así que hermanos hay que prepararnos para hacer esto y retrasar nuestros relojes, hermanos. Segunda página, rol de aseo, octubre 24. Familia Ramírez Rodríguez ya se hizo, gracias por los hermanos que lo hicieron. Y continúa el sábado 31, familia Ramírez González. Noviembre, sábado 7, familia Cruz Pérez. Sábado 14, familia Morales. Sábado 21, familia Obando de la Cruz. Y sábado 28, Chávez Durán. Los hermanos continúan, ¿verdad? Recordar, hermanos, varones, próximo reunión de varones, noviembre 8 y diciembre 13. El domingo 8 de noviembre reanudaremos las clases bíblicas por la mañana, empezando a las 9 de la mañana. Como siempre, y el servicio de adoración a las 10 de la mañana.